Muy buenas, bienvenidos. Hoy es martes, esto es Lifters. El otro día, si ayer os hablé de un recurso imprescindible para todos aquellos que queráis aprender más de entrenamiento, hoy os quiero hablar acerca de sentir o no el músculo que estamos trabajando, más que nada porque muchas veces cuando estamos, entrenando ciertos músculos con ejercicios un poco más globales, es normal, en cierto sentido, no notar tanto el músculo que estamos trabajando. Y esto es un debate que puede dar para hablar 1 hora, 2 horas o incluso estar todo el día aquí hablando de si es mejor sentir o no el músculo, de si es mejor un ejercicio u otro dependiendo de lo que sentimos el músculo. Y yo tengo más o menos lo que es mi opinión bien formada acerca de esto y por eso quiero hablaros un poco acerca de ello hoy. Por supuesto ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis mucha más información y además si queréis que os eche una mano con vuestro entrenamiento pues me podéis escribir a través de ahí. Y como digo, el hecho de sentir o no el músculo pues viene en parte influenciado por el ejercicio que estamos haciendo. Evidentemente, cuando estamos trabajando un grupo muscular relativamente pequeño como puede ser el bíceps, es normal, en cierto sentido, que notemos mucho más el músculo. Estamos trabajando, por ejemplo, con un curl de bíceps y decimos, ¡guau! Es que aquí noto un montón el músculo. Cosa que, por ejemplo, cuando paso a trabajar la espalda, con unas dominadas, con un remo con barra, o simplemente con cualquier ejercicio que es un poco más global, pues de una forma u otra pasamos a sentir mucho menos el músculo, que se siente, pero no es esa misma sensación de congestión, de quemazón, de según vas realizando una repetición más, notas cómo llevas sangre al músculo, es una sensación diferente, ¿no? Lo que se llama, o lo que se suele llamar como pump, o como bombeo, que también se puede llamar así. Pero de una forma u otra es un entrenamiento que muchas veces se ha catalogado como de insuficiente, como que no sirve para nada y no tiene ninguna lógica. O sea, el músculo, por supuesto, hay que sentirle. Es cierto que en momentos puntuales y con otros ejercicios puede que le sintamos menos, puede que notemos mucho menos ese trabajo, pero de una forma u otra el trabajo tiene que estar ahí. Y si al día siguiente o a los 2 días siguientes tenemos agujetas en ese músculo, pues quiere decir que hemos trabajado bien. Si no tenemos agujetas después de haberle trabajado durante bastante tiempo, también puede ser normal. Cuando empezamos un nuevo mesociclo es cuando tenemos más agujetas y según van pasando las semanas es cuando esas agujetas se van como dispersando un poco. Luego hacemos una fase de descarga, por ejemplo, empezamos un nuevo bloque o un nuevo mesociclo y de repente volvemos a tener agujetas en ese músculo. Y eso es lo normal. Eso sería básicamente lo que todos buscamos. Pero en momentos puntuales lo que pasa es que hacemos un ejercicio en concreto. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es un ejemplo muy descriptivo en este sentido porque normalmente le suele pasar a la mayor parte de personas que va a un gimnasio y es que cuando hace un press de banca no siente el pectoral o cuando hace, por ejemplo, un press con mancuernas. Aunque con un press con mancuernas suele ser un poco más fácil, pero es cierto que el pectoral es un músculo bastante complicado en este sentido y yo creo en parte que es porque normalmente tenemos posiciones a lo largo del día que son contraproducentes. Básicamente por la función que realiza el pectoral. Si nosotros pasamos todo el día o pasamos muchísimas horas con el teléfono móvil y lo que hacemos básicamente es estar encorvados y con los hombros echados hacia adelante y demás, tenemos el pectoral como un poco encogido en sí, ¿no? Tenemos como debilitado. Entonces, en ese sentido es normal que luego cuando empecemos a entrenar, cuando seamos más novatos y cuando vayamos a un press de banca, pues no notemos ese músculo en concreto. No pasa con este músculo solo, pasa con muchos más. Por ejemplo, cuando vamos a hacer unas sentadillas, es bastante difícil notar el trabajo en los cuádriceps, a no ser que, por ejemplo, estemos haciendo una sentadilla a altas repeticiones. Claro, aquí está el inconveniente de que si la hacemos a altas repeticiones, va a fallar mucho antes posiblemente el hecho de que nos ahoguemos, nos falle la respiración, antes de que falle el músculo. Por eso a mí me gusta, por ejemplo, la sentadilla a bajas repeticiones, aunque es cierto que en momentos puntuales la realizo a altas repeticiones también. Total, que de una forma u otra, estos ejercicios son un poco complicados en ese sentido y por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero luego, por ejemplo, cuando pasamos a un ejercicio un poco más analítico, imaginémonos, para el pectoral, lo que son unas aperturas, si pasamos a ese ejercicio posiblemente notemos mucho más el pectoral. Cuando pasamos, por ejemplo, en el cuádriceps a una extensión en máquina, pues lo vamos a sentir muchísimo más. O cuando hacemos, por ejemplo, una sentadilla, sí. Son ejercicios que están mucho más localizados y evidentemente son mucho mejores para sentir ese pump, ese bombeo. Pero no quiere decir que sean mejores ni peores que los otros, simplemente son diferentes. Como digo, yo tengo mi opinión acerca de todo esto. ¿Cómo tiene que ser un entrenamiento para ser eficiente? Un entrenamiento que esté bien. O sea, que digamos, vale, aunque no haya notado el músculo que estoy trabajando,
Yo creo que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo podemos saber ese tipo de cosas? Bueno, pues en primer lugar, como digo, si estamos empezando un nuevo bloque de entrenamiento, lo más normal sería en días posteriores tener ciertas agujetas en ese músculo en concreto. Pueden pasar algunos días en los que estemos un poco entumecidos, tengamos esas agujetas y luego con el paso de las semanas pues se vayan como disipando, ¿no? Pero sería lo más normal. Si por ejemplo empezamos un nuevo mesociclo y no tenemos nada de agujetas en ese músculo que acabamos de trabajar, ahí ya empezaría a pensar que hay alguna cosa rara y revisaría un poco la planificación, porque puede ser que algo falle o que estemos haciendo los ejercicios un poco mal. Ese sería el punto número 1. Y luego, por supuesto, como digo, dependiendo del ejercicio que vayamos a hacer, vamos a notar más o menos ese músculo que estamos trabajando. En concreto, yo os diría que en ejercicios básicos, ejercicios compuestos, como pueden ser un remo con barra, unas dominadas, aunque unas dominadas se suele notar bastante lo que son los dorsales, pero bueno, ya me entendéis, ejercicios un poco más compuestos, como un press militar también, pues en cierto sentido es normal que no notemos demasiado el músculo que estamos trabajando. Pero luego, dentro de la misma rutina, yo siempre aconsejo incorporar ejercicios que son un poco más analíticos y con los cuales trabajamos ese músculo o esa zona en concreto de forma más específica. Y ahí entrarían ejercicios como pueden ser un press con mancuernas o simplemente un press en máquina si vamos a un gimnasio, o también utilizar bandas elásticas, que las bandas elásticas son buenísimas para notar el músculo que estamos trabajando. También ejercicios como por ejemplo puede ser un curl femoral, como unas elevaciones laterales, como un curl de bíceps, una extensión de tríceps en polea. Son ejercicios analíticos con los cuales vamos a notar mucho más ese trabajo. Y sobre todo cuando estamos hablando de músculos un poco más grandes, pues pasaríamos a hablar de remos unilaterales con mancuernas, que aquí no importa tanto la carga en sí, sino el sentir bien el músculo que estamos trabajando. Evidentemente, luego el progreso se tiene que seguir dando. Por supuesto, tiene que haber también un progreso en cuanto a peso, en cuanto a repeticiones, pero de una forma u otra, si metemos demasiado peso en lo que son unas mancuernas, o por ejemplo, metemos demasiado peso en una barra o lo que sea, simplemente vamos a dejar de notar ese músculo y posiblemente estemos trabajando otras zonas que no nos interesan. Muchas veces se dice eso de, bueno, irá para algún sitio, ¿no? Ya de hacerlo, pues posiblemente, aunque no note el músculo, y vemos a la típica persona que está realizando, yo qué sé, un remo con mancuernas y está dando básicamente tirones. Eso no interesa, básicamente porque estamos llevando un trabajo hacia zonas como pueden ser, yo que sé, el lumbar, como puede ser quizás también tiremos demasiado del bíceps. Bueno, en definitiva, no estamos haciendo un trabajo efectivo para la espalda, para el dorsal, para el trapecio medio e inferior, para el romboides, para todos los músculos de la espalda. Así que yo os diría que os fijaréis en eso, sobre todo, no os ciñáis tanto al hecho de decir, es que no siento el músculo. Hay que tener en cuenta estos aspectos, si tenemos o no tenemos agujetas en un principio, si con el paso del tiempo se nos van disipando esas agujetas, si realmente estamos teniendo dolores o molestias en otras zonas musculares, pero ya os digo, normalmente la diferenciación viene por ahí, ejercicios un poco más compuestos, ejercicios más analíticos y deberíamos incorporar ambos dentro de la rutina. Que por cierto, estoy empezando una nueva planificación, un nuevo bloque de entrenamiento y os quiero hablar en próximos episodios de cómo lo estoy planteando, que es bastante interesante. Así que sin más, nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Voy a terminarme el café y sin más, espero que paséis un buen día. Nos escuchamos mañana.